Noticias. Arranca la mañana informativa y de entretenimiento en esta radio. Todo Noticias. Un espacio de información, invitados, entrevistas, servicio social, asesoría jurídica, opiniones, comentarios, oyentes, entretenimiento y muy buen humor para empezar bien la jornada. Todo Noticias, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 11 de la mañana. Solo aquí, en esta radio. Reanudar. Todo Noticias te actualiza. Todo Noticias. Probablemente el programa de la radio latina más escuchado en España. Reflexión y opinión en El Comentario con Álvaro Hernández. Bien, he intentado, yo he hecho aquí comentarios sobre diferentes temas en el transcurso de todos estos años, diferentes cuestiones, diferentes asuntos, pero hoy me quiero referir partiendo de una citación que se hizo ayer en el Senado de la República al ministro de la Defensa colombiano Guillermo Botero. Hoy me quiero referir precisamente a la sazón de esa citación, me quiero referir a lo que allí se dijo, entre otras cosas por el convencimiento que tengo que ustedes a través de otros medios de comunicación no se van a enterar de lo que allí se dijo. No se van a enterar. Primero porque lo que se dijo pues es muy denso, hay que necesariamente sentarse a escuchar todo el debate. El debate se prolongó hasta más o menos pasadas las 12 de la noche, hora colombiana. Eso quiere decir ni más ni menos que a la madrugada, hora aquí en Madrid, en la península. Y para poder, digamos, traerles esto, pues hay que estar a la expectativa de lo que se dice. El senador Roy Barreras, el senador de la oposición Roy Barreras, citó al debate al ministro de la Defensa teniendo en cuenta la cantidad de cosas que están ocurriendo y en las que pues parece que nadie da razón en el alto gobierno, en fin, nadie dice nada al respecto. Están volviendo casos que se asemejan mucho a los llamados falsos positivos, que no es ni más ni menos que esas muertes extrajudiciales que se cometen por parte de la tropa, desmanes que se cometen por parte de la tropa de uno y de otro lado. Adicionalmente, pues esta citación se da teniendo en cuenta que todos los indicadores de violencia del país han aumentado y han empeorado. La situación es verdaderamente dramática. Yo ayer, por ejemplo, en el intermedio veía un reportaje que sacaban allí donde en las puertas del SAMUR social pues se encuentran muchos colombianos, familias completas de colombianos que dicen haber salido por la violencia y que están allí a la espera de que se les eche un cable para poder pasar la noche por lo menos bajo techo. Todas estas situaciones no son ajenas a nosotros, porque por el contrario, cada vez que hablamos con los familiares o hablamos con personas que vamos conociendo aquí de nuestro país, pues nos damos cuenta que todos estamos siendo víctimas del mismo flagelo, y es el recrudecimiento de la violencia, el recrudecimiento de la guerra. Y en ese sentido, pues tiene que haber alguien que responda, y estamos hablando de que un ministro de la Defensa no es solamente un cargo público y no más, tiene que responder por muchas cosas, tiene que responder, por ejemplo, por la seguridad en las zonas que están siendo tomadas por los llamados grupos residuales, grupos operativos residuales, generadores de violencia, que no hay una respuesta muy clara por parte del gobierno de qué está pasando, de si se está llevando a cabo la guerra contra estos grupos, o si por el contrario lo que tenemos hoy es simplemente cargar contra los más frágiles, en este caso, y dejar solas a las comunidades, como el caso de las comunidades indígenas. El senador Roy Barreras
ha hecho una exposición con cifras muy detalladas de fuentes oficiales sobre, por ejemplo, la abundancia de precursores químicos que existen en zonas de conflicto, y que el senador se pregunta, como me pregunto yo, teniendo en cuenta que hay tanto pie de fuerza, porque hay miles de soldados en la zona, hay miles de policías, ¿por qué esa explosión de generación de precursores químicos para la fabricación de la vasta base de la coca y en zonas que son tradicionalmente cocaleras? Esto es algo que todavía no ha tenido una respuesta, pero además ha habido unas denuncias supremamente graves que las vamos a ir conociendo en la medida de este comentario. Primero, pues hay que hablar, yo me voy a saltar una cantidad de cosas que traía, por ejemplo, cómo el senador Roy Barreras hablaba sobre la extrañeza por la presencia de todos los altos mandos de la tropa en ese debate del ministro, y ha denunciado algo muy grave. Ha dicho que ha habido presiones a los congresistas para que den un voto en esa moción de censura que se citó en el día de ayer y que se tiene que votar el próximo miércoles, que en esa moción de censura condicionar el voto de los representantes de los senadores, y que se habrían hecho amenazas. Por eso se ha pedido que la votación sea secreta. Ocupado por la seguridad de los colombianos, en la medida en que casi todos los generales de la República se vinieron hoy a acompañar aquí al ministro, y yo estoy seguro que tienen ocupaciones más importantes en los territorios. Les quiero decir lo que les dije abajo: esta moción de censura, señores oficiales, no es contra las fuerzas militares ni contra ustedes, a quienes honramos, sino con el responsable político de la cartera, que es el ministro. Así que no ha debido él convocarlos. Y quiero también dejar constancia, señor secretario, que algunos comandantes han llamado a senadores de la República a insinuarles su voto en esta moción de censura. Será para otro debate, porque están violando el artículo 219 de la Constitución. Empiezo por ahí, porque eso no se hace, ministro. No ponga a sus oficiales, que merecen toda la honra y la gratitud de Colombia, a defenderlo. Usted puede hacerlo solo. Bueno, es decir, ya empezamos mal, porque empezamos con el condicionamiento de los congresistas a la hora de votar. Por eso se ha pedido que el voto sea secreto. Bien, yo insisto, no me voy a detener en cosas como, por ejemplo, el aumento de la cifra del 44% de la percepción de inseguridad que hay en este momento en el país, o el aumento de los homicidios de hombres y de mujeres, los hurtos, los robos de vehículos, el robo de móviles, en fin. Tampoco me voy a detener en el fracaso que significó la presencia o la presentación del presidente Iván Duque en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con unas pruebas falsas para denunciar al gobierno de Venezuela, que luego se supo que esas supuestas pruebas se las había proporcionado la inteligencia militar, y que pues eso también ha sido una metida de pata por parte del ministro. Tampoco me voy a referir en este caso, no, aquí sí me voy a parar en una denuncia que también hace el senador Roy Barreras de la existencia de una red de espionaje en Colombia patrocinada por el gobierno de Rusia, que está involucrando a decenas de espías que ya tienen presencia en Colombia. También se informó por inteligencia que los rusos han capacitado funcionarios de la SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, para adelantar operaciones encubiertas en Colombia. Y también la revista Semana obtuvo documentos de inteligencia clasificados como ultrasecretos de al menos 100 espías en los últimos 3 años. ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Defensa para controlar esos espías? ¿Cuántos espías están detenidos? 1. Carlos Pino, senador Bolívar, el esposo de Gloria Flores, la candidata al Senado de la Defensa, o quizá 2 o 3, contando con un muchacho, Brian Díaz, que lo cogieron husmeando en Madrid, en Dinamarca. ¿Cuántos espías? ¿Dónde está la contrainteligencia? ¿O es que creen que el gobierno de Maduro y de Venezuela y los rusos no tienen la capacidad de infiltrarnos en inteligencia y contrainteligencia? Fracaso también entonces en inteligencia.
Pero fracaso también en el aumento de las personas que se están integrando a la guerrilla del ELN. Ha dicho el senador, citando fuentes oficiales, incluso el propio ministerio, que cuando empezó el gobierno de Iván Duque, la guerrilla del ELN tenía 1.500 hombres y que ahora, después de pasado este tiempo del mandato de Iván Duque, ha llegado a 4.867 hombres. Que ha incrementado el fracaso frente al ELN. No necesito cifras distintas de las del propio ministro. Finalizando el gobierno Santos, en fuentes oficiales y en fuentes de las que además doy fe porque yo mismo me reuní con las fuerzas militares a propósito del intento de diálogo con esa guerrilla, 1.500 hombres identificados, era el conteo de hombres en ese momento. Y nos ha dicho el ministro en la respuesta a este debate que ahora hay 4.867, es decir, se le triplicaron en su gestión los miembros del ELN. Abortaron el diálogo como opción, pero tampoco fueron capaces de hacer la contención militar, que era la alternativa que se supone sabían hacer. ¡Qué fracaso recibir 1.500 guerrilleros y tener hoy el triple de ellos sin ninguna contención! Bueno, y en el aumento también de los llamados grupos armados organizados, GAOs. Yo quiero seguirles advirtiendo que las estadísticas que ha utilizado el senador Roy Barreras para convocar el debate de censura contra el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, son cifras oficiales que no nacen de la cabeza del senador, sino que se las proporciona o Medicina Legal o incluso el propio Ejército, el Ministerio del Interior también. Y en este caso dicen que ha habido un aumento en más de 3.400 estos grupos llamados GAOs, grupos armados organizados. Que ha incrementado en un 70% el número de hombres dedicados al crimen en las GAOs. También fracasó, ministro, en el control de las GAOs. Y por supuesto, la captura de un puñado de hombres, todos ellos cabecillas, porque parece que los colombianos ahora tenemos la impresión de que cada vez que capturan a alguien es cabecilla. Esos grupos ilegales no tienen sino cabecillas. Pues ese puñado de hombres no es nada y es muy poco frente a 3.400 que usted mismo ha dicho se han multiplicado en su gestión.